¿Qué tal, amigos de María Visión? Espero que todos se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos da de verdad un gusto enorme que nos estén acompañando el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos un tema muy, pero muy interesante. El tema del día de hoy es: ¿hay que creer en el infierno? Y pues bueno, yo soy Lulu Saavedra y quiero presentarles a mis compañeras el día de hoy. Está con nosotros Maye. Maye, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Encantadas de estar en sus casas. Espero que les podamos solucionar todas sus dudas. Y aquí estamos con mucho cariño un día más. Y de ese lado tenemos a Tere. Tere, qué gusto. Hola Rocío, hola Maye. Rocío, Lulú, buenos días. Es un gusto aquí tener a nuestras compañeras trabajando este día con todo el entusiasmo de llevar a sus casas respuestas a este tema. Y bueno, aquí tenemos a Rocío. Rocío, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias y gracias a ustedes por permitirnos entrar a su hogar. Esperamos que les guste mucho el programa. Sí, de verdad que para nosotros es un gusto. Nosotros hacemos este programa con mucha ilusión, con mucho gusto, y lo que queremos es poder llegar a sus casas y poder, pues ahora sí que juntos formarnos, que juntos aprender, que juntos ir sabiendo más de nuestra hermosa religión católica, tener armas para también nosotros saberla defender. Así que vamos a, este momento queremos dedicarlo a hacer una pequeña oración y ponernos en manos de Dios nuestro Señor y de María Santísima para que abra nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma para todo esto que el día de hoy vamos a aprender y vamos a saber de verdad entre nuestras vidas. Así que Rocío nos tiene una oración muy bonita. Bueno, más que nada es invitarlos a que nos pongamos en esta mañana en manos de Dios, a que ofrezcamos nuestro día y está preparada con mucho cariño para ustedes. Señor, vengo a ti como cada mañana a decirte cuánto te amo, a reconocerte como el Altísimo y único Padre. Estoy convencida que tú conoces lo profundo de mi amor por ti, lo penoso de mis debilidades y lo mejor para mí. Quiero entregarte cada momento del día, mi trabajo, pensamientos, actos y mi voz. Tú, Señor, puedes entrar en mí, poseer mi libertad, tómala. Padre, pues nadie mejor que tú para hacer de mí una mujer y una mejor persona. Acrecienta y fortalece mi fe, esa fe que arde de amor por ti, para que con ese mismo fuego pueda llegar a mis hermanos. Gracias, Padre, por darme a María, nuestra Santísima Madre, para reposar nuestras penas y compartir mis alegrías. Gracias por ese ejemplo que dignifica mi ser mujer. Quisiera, Madre, aunque sea por un instante, ser como tú, siempre amable, atenta en la formación de mis hijos, dispuesta, comprensiva y dulce para mi esposo. Jamás permitas que anule sus deseos a los míos, sino que unidos sean uno mismo. Derrama, Madre en mí, esa luz que irradia tu presencia, para sonreír y sostener tierna y serena a todos aquellos hermanos que están a mi lado. Que de mí reciban una respuesta cálida y sincera, como esa magia de tu dulce rostro, que arrulla mi más dulce anhelo de encontrarte algún día en el cielo. Señor, dame el valor para afrontar las dificultades con serenidad, sencillez para reconocerte, y que sin ti yo nada soy. Perseverancia en mi fe, en formarme, sorda y ciega a todo aquello que inquiete mi espíritu. Guíame y defiéndeme en todo lo malo. Purifica mis intenciones y jamás permites que me aleje de ti. Tómame en tus manos, benditas manos, y como artista al barro, haz de mí una vasija rebosante de tu amor. Haz de este barro una gran obra maestra. Amén. Pues qué hermosa oración. De verdad, qué hermosa oración. Pues con esta hermosa oración que nos hemos esta mañana, este día, consagrado a María, consagrado a Dios nuestro Señor. Así tenemos que empezar siempre nuestros días, ¿verdad? Siempre contentas, con ánimo, con esas ganas de querer ser mejores personas siempre, las que tenemos la oportunidad de ser madres, de tener hijos, pues tratar de ser mejores madres, de ser mejores esposas. Fácil no es. Nada fácil. Bueno, sencillo no es, pero tampoco imposible.
Y es la mejor manera de encomendarnos, de poner a nuestros hijos. Creo que todas tenemos el deseo de que siempre la Virgen los acompañe, esa bendición que los acompañe. No hay nada más grande que le podamos dar a nuestros hijos en la mañana, a nuestro esposo, que la bendición. Tiene un valor grandísimo. Mamás, nunca dejen de hacerlo. Siempre denle la bendición. Por muy enojadas que estén, por favor, vayan y denle la bendición. Exactamente. Exactamente. Sí, y aparte hasta los mismos hijos, ¿no? O sea, se acostumbran y aunque ellos estén enojados, siempre mamá, pues la bendición, ¿no? Pero la bendición. Sí, de verdad es valioso. Sí, a veces las madres no sabemos la fuerza tan grande que nosotros podemos tener con nuestros hijos. Y ese momento de dar la bendición, de desearles el bien a ellos, a nuestros maridos, de verdad, no lo perdamos. Y si, bueno, ustedes no tenían la costumbre de hacerlo, pues desde mañana empezamos. Como madres no solamente le puedes dar la bendición a tus hijos y a tu marido, sino a todo el mundo le puedes dar la bendición. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, claro. No es nada más en tu casa puedes dar la bendición. Claro. Entre amigas, a un enfermo, la verdad que la bendición es universal. Y aparte es tan poderoso, ¿no? O sea, el tú bendecir a alguien, qué hermoso, ¿no? Y cuando tú bendices, al mismo tiempo tú te quedas como bendices tranquila. Y te das gracias. ¿No les pasa que como cuando das la bendición justo a tus hijos, a tu esposo, sientes como una paz interior que dices, ay, qué padre, ¿no? Primero Dios. Digo, y en estos tiempos, ¿no? Todo en sus manos. Exactamente, todo en sus manos. Ya realmente de aquí. te quedas tranquila. Y quedan en tus manos todo el día. Qué mejor. Si es que adelante. Compañía. Sí, digo, y en estos tiempos que vivimos tan apresurados, con tanta intranquilidad, qué bonito, de verdad. Queremos sentir paz, vamos bendiciéndonos unos a otros. Y que no solamente sea la bendición cuando estás angustiada o te estás subiendo a un avión o vas a chocar o algo te va a pasar. No, Dios mío, por favor, protégeme. No, sino que sea un hábito de que te bendigas a ti, bueno, a los de al lado, a los de enfrente, como símbolo de protección, de paz, ¿no? Sí, exacto. En este momento estoy tan feliz, estoy tan plena y también lo agradezco y te bendigo, ¿no? Ahorita, no que está pasando algo así como que estás diciendo. Ya me asusté, déjame bendigo, por favor. Sí, también en un momento de bonito, ¿no? En un momento de paz, de tranquilidad. Sí, que transmitas alegría, paz. Pero sí tratar de que ese momento sí sea especial. Que sea como una pausa que tú haces, no hay, que Dios te bendiga, vaya hijo, no, sino que realmente dejes de hacer lo que estás haciendo, eso que, porque los hijos se dan cuenta además, que estás en el celular o que estás allá, sí darle el valor, hacer esa pausa, darle la bendición como debe de ser y tú también estar pensando en eso, en ese acto de amor que estás dando. Sí, y en encomendarlo en ese momento totalmente. Está acabando el tiempo en el primer bloque. Ay, sí, qué rápido, ¿verdad? Amigos de María Visión, nos vamos a ir a un corte y no sin antes recordarles que nos llamen. Las llamadas que ustedes hacen no saben cómo benefician para que esta bendición de canal siga llegando a sus hogares y siga llenando de más luz a más personas. Regresamos. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Santa Faustina Kowalska vio el infierno en 1936 y ella cuenta: hoy fui llevada por un ángel a las profundidades del infierno. Es un lugar de gran tortura. Qué imponentemente grande y extenso es. Queremos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es el padre Fernando Torres. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad es para nosotros un gusto y un placer que el día de hoy esté aquí acompañándonos y sobre todo que venga a hablarnos del tema del día de hoy, que es hay que creer en el infierno. Padre, pues muchísimas gracias. Lulu, ¿cómo están? Pues todas muy bien. Gracias por estar muy listas para empezar con el tema. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme al programa y bueno, pues aquí estamos para tratar este tema tan interesante. Por favor, padre, que es un honor tenerlo. Antes que nada, bienvenido. Bueno, quiero que sepan que es nuestro querido director, que de verdad que ha hecho una labor maravillosa con nuestros hijos. Bueno, antes que nada lo presento con su nombre completo, que es Fernando Enrique Torres Luna, es legionario de Cristo. Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, 1991, licenciado en Teología por el Ateneo Regina Apostolorum
Roma 1994. Ha tenido diplomados en Ciencias de la Familia y Orientación Familiar obtenidos en España, Italia, Venezuela y México. Actualmente, como les comentaba, desde hace 3 años, es el director del Instituto Cumbre San Javier en Guadalajara, director por más de 15 años en la red de colegios Siempre Altus, en Venezuela y México, asistente en casa de formación europea en España, Roma e Irlanda. Ha realizado múltiples conferencias y artículos centrados en educación de la familia. Pues bienvenido, padre, Bueno. de verdad que es un honor. De verdad, tenerlo. sí, de verdad que Un sí. programa muy deseado y una charla, la verdad que increíble que vamos a tener. Sí. Padre, pues entramos de lleno en el tema Muy bien. y empezamos, padre. Platíquenos, padre, por favor. ¿En qué consiste el infierno? Uy, Buena pregunta, ¿verdad? Sí. Y además es una pregunta siempre nueva, antigua, pero siempre nueva, ¿no? Y cuando hablamos del infierno, a veces vemos cómo nos lo presenta la tradición popular, ¿verdad? Nos lo presenta la tradición popular como pues, ese lugar oscuro, ese lugar donde hay un señor ahí con los cuernos, una cola, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es el infierno? El infierno es, por decir así, es el rechazo de Dios, el rechazo total de Dios. Y como Dios es amor, podemos decir que es el rechazo al amor. Un rechazo total. Por eso es importante, ¿no? Meditar, es importante conocer, es importante hablar sobre este tema, porque a veces lo tenemos como olvidado. Esa lejanía de Dios, ese decirle, no te quiero. Oiga, padre, Dios quiere la salvación de todos los hombres, pero nos advierte que a lo mejor no podríamos recibir la salvación eterna. Bueno, cuando hablamos de rechazo, hablamos del ejercicio de nuestra libertad. Tenemos que escoger, tenemos que elegir. Y en esta vida, todas nuestras acciones son un estar aceptando el amor de Dios o rechazando el amor de Dios. Y por eso el ejercicio de la libertad es muy importante. Es la forma como Dios respeta al hombre. Es la forma como Dios, nuestro Señor, de alguna manera, se toma en serio al hombre. Sus decisiones, su vida. No somos alguien indiferente para Él. A veces como que pensamos que entre tantos millones y millones de seres humanos, Dios no se toma el tiempo para cada uno de nosotros. Y cuando reflexionamos sobre estas realidades eternas, nos damos cuenta de que Dios, nuestro Señor, atiende a cada uno personalmente. Atiende a cada uno según sus necesidades, según su forma de ser, según su carácter, según su conciencia. Y por eso, ahora Dios nuestro Señor quiere que todos nos salvemos. Por eso se encarnó el Hijo de Dios. Por eso Cristo vino a este mundo, porque quiere que todos nos salvemos. Sin embargo, Dios no quiere robots. Él dijo, ya no los llamo siervos, son mis amigos. Porque el siervo es obligado, se le da una orden y la realiza. En cambio, el Hijo no. El Hijo puede decir, no quiero, o si quiero, como aquella parábola, ¿verdad?, del Evangelio, donde dice, Jesús pregunta, ¿quién cumplió la voluntad de Dios? ¿Aquel hijo que renegando fue, o aquel que dijo, sí voy, y no fue? Entonces Dios respeta la libertad, y por eso dice, ya no los llamo siervos, son mis amigos. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, y por tanto, Él está a la expectativa de, ¿me aceptas o no me aceptas? ahí es donde entra, yo pienso, padre, no, si me equivoco me corrige, el tema de que Dios es un Dios castigador. No, simplemente es que le importamos, como los padres, ¿no? Es que a mí me regañas más, a mí me dices esto. Bueno, tú tienes la libertad, pero como me importa, si me intereso en ti, realmente volteo y tienes tu consecuencia, ¿no? Tú tienes unos mandamientos, tienes un lineamiento de la forma de amar a Dios, porque tú le interesas a Dios, ¿no? Bueno, para el ejercicio de la libertad necesitamos unos lineamientos, claro, ¿verdad? Y Dios nuestro Señor pues nos ha dejado esos 10 mandamientos, pero también nos ha dejado la voz de la conciencia. Y sí, muchas veces nos fijamos más en que Dios te va a castigar si no haces esto, ¿no? Porque a lo mejor es nuestra experiencia humana. Si no voy al colegio me van a castigar, si no hago la tarea me van a castigar, me van a poner un reporte. Nos manda un reporte, padre, y nos pone a trabajar al hijo en la casa.
Es como que la mentalidad. Pero lo que hace Dios nuestro Señor, ¿sí?, es apelar a nuestra conciencia. Él nos pone muchísimos medios, muchos instrumentos para podernos acercar a Él. Él es un Dios de amor. No es un Dios castigador que está así como con una bazuca, ¿no? A veces le digo a los jóvenes, Dios no anda ahí como un francotirador viendo, a ver, ya caíste, te doy el golpe y ya, abajo, Escondido uno atrás de menos. una esquinita para ver en qué momento te cacha que estás haciendo algo mal. Sí, ¿verdad? Realmente viene siendo este combate espiritual lo que nos va a llegar. Yo creo que más que un castigo, que algo, va a ser ese aprender nosotros a controlarnos, a tener esa conciencia más fina para poder, por un amor, querer ganar el cielo. Creo que, como dice el Padre, en esa libertad que Dios nuestro Señor nos da, es una responsabilidad nuestra salvación, pero es nuestra. No es de Él. Él en ese infinito amor, Él en todo, así como es infinito en misericordia, es infinito en amor, es infinito también en justicia. Y es allá donde nosotros tendríamos que tener respeto, conocerlo, porque sí es importante que conozcamos realmente también que existe, y en la base en que lo conozcamos y respetemos el infierno, nosotros también vamos a tener más mesura con nuestros actos. Sí, exactamente. El amor de Dios es infinitamente misericordioso, pero precisamente porque respeta nuestra libertad, respeta nuestras decisiones. Y de ahí pues tenemos que darnos cuenta la seriedad con la que Dios se toma mi vida. Eso es muy importante, ¿no? Muy importante ver cómo Dios sí me toma en cuenta, sí me toma en serio. Entonces, yo cómo tomo mis decisiones, las tomo un poquito a la ligera, las tomo un poquito por el qué dirán, las tomo un poco por mis gustos o por aquello que realmente tengo que hacer. Cuando un niño está enfermo, tiene que tomar una medicina, y a lo mejor la medicina es amarga, pero sabes que esa medicina la tienes que tomar. Y muchas veces los mandamientos, los lineamientos que Dios nos va poniendo es precisamente por nuestro bien. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída tiende al pecado. La debilidad. La debilidad humana está presente. Sin embargo, Dios nuestro Señor nos da una cantidad de instrumentos, de herramientas. Él se hace presente continuamente. No es un Dios lejano, es un Dios tan cercano, un Dios que lo tenemos aquí al lado, todos los días, todos los días. Y aprovechar esta vida, esta es nuestra oportunidad que tenemos, Sí, sí. porque ya cuando mueres no puedes hacer nada, pero en estos momentos, en esta existencia, los años que Dios nos permita tener, 20, 30, 40, 60, tratemos de formarnos, tratemos de encontrar esa razón por la cual Él murió y dar lo mejor de nosotros por amor, más que por temor, Sí. por ese amor. No solamente por librarnos del infierno, sino por llegar Al Dios. cielo. Por llegar al cielo, Así ¿verdad? es, Por así llegar al es. cielo. No es por librarnos del infierno, es por llegar a Dios. Así es. Bueno, pues nosotros nos vamos a tener que ir a un pequeño corte. Por favor, llámenos si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. También los queremos invitar a que se metan a nuestra página en Facebook. Nuestra página se llama Mujeres en Misión. Ahí le pueden dar like y nos va a dar muchísimo gusto que estén también acompañándonos en Facebook. Regresamos. Gracias porque nos siguen acompañando. Pues seguimos con el tema, hay que creer en el infierno. Y pues bueno, en la Biblia, Jesucristo habla 15 veces en el Evangelio del infierno. 23 veces se toca en el Nuevo Testamento. Así que, Padre Fernando, yo le pregunto, ¿es una realidad el infierno? Bueno, sí es una realidad del infierno. Ahora, el negar la existencia del infierno, pues no es algo nuevo, ¿no? A lo largo de toda la historia de la humanidad, unas más, otras menos, pero siempre ha habido un poco la tentación de decir, pues no existe. Es como una invención de los abuelos, ¿no? Un poquito para asustarte, un poquito para tenerte controlado. Pero bueno, pues sí es una realidad. Ahora, ¿por qué a veces negamos la existencia del infierno? Porque pues lo negamos muchas veces por ignorancia. Sí, sea una ignorancia, pues a lo mejor
querida, solapada. O también podemos negar la existencia del infierno por maldad, ¿no? Cuando el corazón se va poco a poco corrompiendo, cuando vas poco a poco cayendo en un estado, en una vida de pecado, y entonces como que no tratas de hacerlo a un lado, tratas de ignorarlo, tratas de taparlo, de minimizarlo, efectivamente. Y pues es lo que muchas veces, por ejemplo, un papá o una mamá, ¿no? Si lleva una vida recta, ¿sí? Si trata de luchar, si trata de sacar adelante su hogar, con las imperfecciones con las que pues, somos hombres y mujeres de carne y hueso, ¿no? Claro. Pero que está esa lucha, ¿no? Acuérdense que a Jesucristo puede gustarle más una lucha continua. Y eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él premia, eso es lo que nos ayuda y nos empuja y nos fortalece. Tienes un papá o una mamá así, o un formador, ¿no? Y pues puedes con toda claridad de conciencia ir exigiendo. Pero a lo mejor hay quien no tiene esa claridad de conciencia, no tiene esa claridad moral. Y entonces como que sí se le va dificultando exigir, ¿no? Unos comportamientos, o a lo mejor tolerar ciertos comportamientos sin sus consecuencias. Claro. Y el infierno es una consecuencia de un rechazo, ya lo habíamos visto, ¿verdad? De nuestra propia libertad. Es una consecuencia, entonces estamos como que minimizando, como que no queremos saber las consecuencias de nuestros actos. Y por eso lo vamos negando. Antiguamente los judíos, ¿verdad? Nos hablan en el Antiguo Testamento del infierno, le llamaban el Sheol, ¿verdad? Era el lugar de los muertos. Había más o menos como una especie de conciencia social de que todo el pueblo de Israel tenía que salvarse. Sin embargo, poco a poco ellos fueron reflexionando a que ese rechazo no podía ser simplemente algo social, aunque sí, es importante porque está el pecado social, pero sobre todo era algo personal. Cada uno de nosotros tiene que optar, cada uno de nosotros tiene que decidir, cada uno de nosotros tiene que escoger. Y entonces, poco a poco, ellos maduraron su concepción del Sheol, del infierno, y bueno, pues hasta llegar a la concepción de un lugar, sí, de castigo, un lugar de tormento, un lugar donde se van los malos, los malvados. Esa es mi pregunta, padre. Sí, el infierno en realidad existe. ¿Cómo es el infierno? Un panorama, porque mucha gente dice, te quemas, sientes calor, híjole, me llevo el aire acondicionado. Platíquenos, más o menos, ¿qué panorama tenemos del infierno? ¿Qué es? Bueno, el infierno, ya lo dijimos, es el rechazo Es un lugar. de Dios. Ciertamente tiene que ser un lugar, Jesucristo habla, ahí será el lugar del llanto y del rechinar de dientes. Pero sobre todo, a veces como que nos fijamos en el lugar, en qué va a pasar, y no nos fijamos tanto en el por qué va a suceder esa angustia, ese rechinar de dientes, ¿no? Cuando tú tienes un amor infinito por una persona, cuando tienes un amor enorme por alguien, solo el hecho de verte privada de esa persona te causa angustia, ¿verdad? Y entonces, eso es el infierno. Ese es el lugar donde tú vas a querer amar a Dios y no vas a poderlo hacer. No porque Dios te rechaza, sino porque tú antes lo has rechazado. Y una vez que llega la muerte, se cristaliza tu opción. Así es que ese es el lugar donde vas a querer ver a Dios, vas a querer amar a Dios y no lo vas a poder hacer. No se va a poder. Sí, la descripción de la Biblia como que está muy clara, ¿no? Sí. De cómo lo describe. Claro. Rocío, nos tienes por ahí una pequeñita, cápsula así como para romper un poquito del descansar un infierno y poquito vámonos con un esto. poquito, donde los invito a que hagan un poquito de oración, a que en su vida siempre la apliquen. Vamos a verla. verla. Un bálsamo que renueve, que anime, que restaure, que sane y alivie. ¿Y sabes tú cuál es ese bálsamo? Ese bálsamo perfecto es la oración. La oración es el vínculo perfecto con nuestro Padre. Es el vínculo que nos une en una perfecta comunión. El mismo Jesús oraba siempre. Era la línea perfecta para llegar al Padre.
oró en su bautismo, oró cuando iba a elegir a sus discípulos, oró en el huerto, durante toda su pasión. Él siempre nos dijo, ora y estarás con mi Padre. Nos lo dice en Mateo 6. Cuando te pongas a orar, entra en mi habitación, cierra la puerta, ora a tu Padre, porque Él está en lo oculto, y tu Padre te dará la recompensa. Así es, la oración puede elevar nuestra alma, puede ser tranquila, puede ser breve, puede ser como tú la desees. Es perfecta, es gratuita, todos podemos hacer oración. Basta un minuto para encontrarte con tu Padre. Lo que nos aleja de Él es la falta de tiempo. ¿Por qué? Si podemos hacerlo en nuestra habitación, en un cuarto, en una fila, en el coche, no hay pretextos para dejar de orar. La oración es un don, es para ti, es para mí, es para todos. Solo tenemos que descubrir y poner todas las condiciones para que ese don florezca en nosotros. Ese don que se llama oración es tan simple como desnudar el alma ante el Padre. Existe la oración para alabar, para adorar, para pedir, pero siempre buscando hacernos humildes ante el Padre. Esa es la maravilla, ese es el recuerdo que nos hace ser pequeños ante los ojos de Cristo. El único, el Altísimo es Él. Ora y verás cómo tu vida cambia. Quien bebe del agua que yo le daré, no tendrá más sed. En la Biblia lo dice, en Juan 4, versículo 14. Animémonos a hacer oración. Podemos empezar por algo pequeño, por alabar, por amar. ¿Cuánto a ti te gusta que tu hijo se acerque y te diga palabras hermosas? Lo mismo es lo que quiere Jesús. Recordémosle durante nuestro día. Para que tengamos una oración perfecta, existen muchos métodos, pero no hay método que valga, siempre y cuando el alma no se desnude. Tenemos que presentar el alma entera, entre tú y Él. Él conoce todos tus secretos, Él conoce todas tus angustias, Él conoce todo lo que a ti te llena. Háblale desde lo más profundo de tu corazón. Para que este don se dé en ti, tenemos que encontrar las condiciones perfectas. También existen ciertas disposiciones del corazón y del alma, que pueden ser la fe, la confianza, la humildad, la perseverancia, la pobreza de corazón. Y recuerda, nada está oculto para Dios. Y Él te ama. Muchas gracias por seguirnos acompañando. Les queremos decir que si ustedes tienen alguna petición, alguna oración y todas sus intenciones, pueden llamarnos. Nosotros las vamos a poner en la capilla de aquí de María Visión, a los pies de Jesús, en las manos de María Santísima. Así que llámenos y por favor díganos si tienen alguna petición especial. Y con mucho gusto también nosotros oraremos por ustedes y también les pedimos que a nosotros nos encomienden en sus oraciones. Bueno, pues vamos a seguir con este tema. Sí. Y Tere, por ahí tienes alguna pregunta, ¿verdad? Pues seguramente estás ahí muy atento en este programa que es ¿hay que creer en el infierno? Y bueno, esta es la pregunta. Padre, ¿nos ayuda a creer en el infierno? ¿Realmente nos ayuda a creer en el infierno? Sí. Bueno, ya dejamos en claro que el infierno sí existe, ¿verdad? Que sí existe. Jesucristo nos habla de él en el Evangelio. Y bueno, también ya vimos qué es el infierno. Es ese rechazo al amor de Dios. Sí, Sor Faustina realmente lo vio. Sí, ¿no? Vio ese lugar, ¿no? Ahora, ¿por qué nos ayuda a creer en el infierno?
a meditar o a reflexionar en el infierno, como lo estamos haciendo ahora en este programa, pues en primer lugar, porque el hombre por su naturaleza caída siempre tiende al pecado. Y para rechazar el pecado, pues hay dos cosas, ¿no? Primero lo podemos rechazar por amor a Dios o por temor al infierno. Claro. Es aquí donde entra nuestro tema, ¿no? El temor al infierno, ese miedo, ese temor a caer en el infierno, a las consecuencias del infierno, pues nos ayuda a tener en cuenta que todas nuestras acciones tienen unas consecuencias, ¿verdad? Entonces, pero también nos ayuda a entender un poco la seriedad de nuestra vida humana, lo que decíamos antes. Dios se toma muy en serio nuestra vida. Y el reflexionar sobre este tema, el darnos cuenta que es una realidad y que es una posibilidad de que todos no estamos exentos. Todos podemos, ¿verdad?, o irnos al cielo o condenarnos, o irnos al infierno. Y ese sufrimiento del infierno no solamente es un sufrimiento corporal, también existe el sufrimiento, ¿no? Sí. El calor, bueno, una serie de cosas que nos ha descrito, pero yo pienso que en nuestra base el sufrimiento más grande es la ausencia de Dios, ¿no? De no tener como que no solo basarnos de qué miedo, vamos a estar en el infierno, vamos a sufrir. Sí. Debemos de preocuparnos un poco más por lo más fuerte, ¿no? La ausencia de Dios. Sí. Eso es lo que nos debería de tener temor, su ausencia, no lo que vamos a sufrir corporalmente, físicamente. A veces me gusta ponerles un poco el ejemplo. Imagínense que están en un desierto caminando por mucho tiempo y empiezan a tener sed, una sed terrible. No sé si a ustedes les ha tocado vivir esa experiencia, ¿no? Sí, y que de repente quieres tomar 1 litro o 2 litros de agua. Imagínense que van caminando y de repente, bueno, pues ya no pueden caminar por la fatiga, caen al piso y están arrastrándose y de repente escuchan, ¿no?, como un riachuelo que está por ahí pasando. Entonces lo ven y llega un momento en que ya las fuerzas no te dan. Y esa ansia de querer alcanzar, ¿verdad?, esa ansia de querer tocar el agua, esa ansia de querer beber esa agua, ¿sí?, eso es lo que sienten los condenados, ¿no? Esa ansia de querer beber de la fuente de la salvación, de la vida, y no poder. Aparte de saber que nunca lo vas a lograr, que nunca lo vas a tener, nunca vas a estar cerca de él. Ay, no. San Eternamente, Agustín sí. decía Y eternamente. muy grande es la pena como tan grande es Dios. O sea, que imagínate todo es lo hermoso y maravilloso, pues también así de fuerte y dura va a ser la pena. Y yo creo que resumiendo un poquito lo que Tere decía es de las cosas más fuertes que nos vamos a privar, bueno, de lo mejor que nos vamos a privar, es de esa visión beatífica, que es privarnos de ver el rostro de Cristo. También sí va a haber un fuego de cuerpo y alma, y que se va, a mí esa parte en el Evangelio dice que se va a quemar con la sal, porque la sal quema, pero conserva. Entonces va a ser eterno, va a ser infinito. Ya me quemé, ya se acabó. No. Sigue y sigue, ¿no? Eterno. Sí, ahora el fuego del cielo me imagino que es diferente al fuego de la tierra, ¿no? El fuego del infierno. Perdón, el fuego del infierno, ¿no? Porque el fuego del infierno pues quema espíritus, ¿no? Pero sí hay. Sí, acuérdense que nosotros cuando resucitemos vamos a resucitar también en nuestros cuerpos y el cuerpo también va a ser causa de la pena del infierno. Ahora, se utilizan la imagen del fuego precisamente porque el fuego de alguna manera purifica, pero también sabemos que ya no va a haber purificación, que simplemente va a ser el vivir aquello que nosotros aceptamos. Y ahora, el ir al infierno, pues no crean que viene de la noche a la mañana. Como yo les decía, Dios no está así como un francotirador, ¿verdad?, buscando a ver en qué momento ya caíste, ahora vas para afuera, ¿no?, vas al infierno. No, más bien es todo un proceso, es todo un camino, ¿sí? Entonces, el reflexionar sobre el infierno, en la creencia del infierno, también nos ayuda, o es un llamamiento a la responsabilidad, a vivir mi vida con responsabilidad. Y diariamente, ¿no? En cada acto, en cada momento. Buscar el cielo, quiero ir al cielo. Y lo que Dios quiere es eso, es que nos veamos tú y yo cara a cara.
Oiga, padre, y aparte al maligno, pues a él le conviene que nosotros no creamos en el infierno. Él, pues yo creo que se regocija y le da un enorme gusto que nosotros no creamos en el infierno, que pensemos que no existe. Por eso las tentaciones te las pintan tan bonitas. No, pues dices, total, no existe el infierno, pues ahora sí me dedico a la maldad. Aparte y son muy aquel atractivas. feliz, claro. Todas las tentaciones. Ya en aquel entonces, Pío XII, ¿no? Decía que el mayor pecado del siglo era pues la falta de conciencia del pecado. Sí, el decir, no, pues no existe, no pasa nada, son imperfecciones, son faltas, todo mundo comete y tiene faltas, ¿no? Pero bueno, cuando eso se va convirtiendo en costumbre, se va haciendo un hábito, llega un momento en que, pues ya en el momento definitorio, ¿sí? Habrá almas que en un momento Dios les conceda una luz, o ellos mismos puedan recapacitar y recapitular toda su vida y decir, Señor, perdóname, como ese buen ladrón. Señor, te fallé, yo merezco el infierno, pero me abrazo a tu misericordia. Entonces, el creer el creer en el infierno nos llama a la responsabilidad y también nos llama a la conversión. Nuestra vida tiene que ser una continua conversión. ¿Y qué es convertirse? Es volver el rostro a Dios, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se enoja con un amigo o cuando sus hijos están enojados, ¿no? O yo veo con alguno de mis alumnos a veces como que dice, es que porque el padre me mandó a mi casa por portarme mal, por hacer tal o cual cosa, ¿no? Claro. Entonces lo cruzas y como que la mirada, no, como que no te veo, ¿no? Padre, pero usted sí está ahí viendo, a ver, ya te caché, no me Y entonces, ¿qué es la conversión? Es volver los ojos a Dios, el volver el rostro a Dios, el recuperar esa mirada para poderlo ver cara a cara, ¿no? Entonces, a eso nos ayuda el reflexionar sobre el infierno, ¿no? A tomar una responsabilidad de mi vida. Dios nos quiere santos y la santidad no es estar de rodillas todo el tiempo, no, la santidad es cumplir tu vida diaria con amor, con responsabilidad. Eso es, que seas una buena madre de familia y que lo hagas con amor, que seas un buen padre de familia y que lo hagas con amor, que seas un buen maestro, que seas un buen médico, que seas un buen policía, un buen taxista, que seas un buen empresario. Eso es lo que Dios quiere. Honesto, generoso, sacrificado, fiel. Y eso no quiere decir que no tengas tus caídas. Claro que las vas a tener. Claro. Vas a tener tus caídas. Pero estás en esa lucha, acuérdense. A Jesucristo puede gustarle más una lucha continua que la posesión pacífica de una victoria. Inclusive en este combate espiritual es muy importante que empecemos con una virtud. Sí. Porque a veces queremos abarcar todas y no concretamos nada. Entonces creo que podría ayudarnos en lo particular, que es bien difícil, pero sí se puede si tú te vas poniendo como una virtud y la trabajas. Es muy difícil llegar a la perfección, claro que es muy difícil, pero poquito a poquito se puede ir mejorando al menos lo que somos. Dice Tomás de Kempis que si nosotros cada año nos propusiéramos quitar un defecto, solo uno, hace rato que seríamos santos. Nada más uno al año. A ver, este año voy a dedicarme a trabajar en este aspecto. Qué bonito. Qué hermoso, ¿no? Y en la vida de los santos, fíjate, yo estaba leyendo varios santos y todos caían en lo mismo, que lo que a ellos los había hecho santos era realmente el respeto que le tenían al infierno. Todos. Ese dogma de fe que nosotros tenemos, realmente sí que hay que adoptarlo, pero si tú fijas ellos sin temor, sino más bien decir, es un respeto, simplemente. Señor, va todo por ti, tú moriste por mí y voy a hacer lo posible yo también de mi parte para estar cerca de ti ese día. Muy cómodo a la hora de la muerte, pues bueno, ya le pido perdón a Dios y ya. Pues no, o sea, tiene que ser un acto de verdad de contrición, pero real. Bueno, nadie te asegura poder tener la oportunidad. Sí, claro, pero me arrepiento, no porque le tenga miedo Claro, no porque le tenga miedo al infierno, sino no porque porque quiero me llegar. arrepiento de haberte ofendido a ti, Señor, y porque te amo. La Eso pureza es de intención. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora, el camino de conversión se logra también a través de la oración. Y ahora que estamos ya próximos a la fiesta de Pentecostés, pues pedirle a Dios nuestro Señor sus dones, sobre todo el don del temor de Dios.
El don del temor de Dios, ¿verdad? Aunque se Esa, sí. pero a veces decimos, bueno, el temor de Dios, qué susto, el miedo a Dios. No, No el es temor, eso. el don del temor de Dios, dice la Sagrada Escritura, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es maravillarte ante la majestad de Dios, que te infunde respeto, que te infunde esa confianza. Por eso el santo temor de Dios tiene que ser un temor filial, ese respeto que el hijo siente hacia el Padre, ¿no? Porque lo ve grande, porque lo ve fuerte, porque lo ve magnífico, ¿no? Me encanta ver a nuestros niños de primaria, los de preescolar, ¿no? Cuando ven a sus papás, a sus mamás, los ven como que ¡guau! Son lo máximo, son mis héroes. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener delante de Dios. Pedirle ese don a Dios, que yo te vea como mi héroe, como aquel que me sostiene, como aquel que nunca me va a fallar, ¿no? Entonces pedirle ese don al Espíritu Santo. Padre, yo tengo mucha duda porque yo oigo a todas mis amigas y los papás que luego son los que menos quieren creer, no les gusta hablarle a sus hijos del infierno justo por el temor, porque ay no va a dormir y se va a asustar y porque le vas a crear justo el temor de Dios. O sea, a los niños sí hay que hablarles del infierno. Del infierno, sí, claro hay que que hablarles que existe de verdad el infierno. Hay que crearles una conciencia. Sí. A su edad siempre, Sí. ¿no? Siempre aplicado el conocimiento a la edad de cada uno, pero sí es importante que desde pequeños los niños aprendan que a todo acto hay una consecuencia, ¿verdad? A veces como que los confundimos, más que educarlos, ¿no? Por ejemplo, está la mamá, ¿no? Me tocó estar en una reunión y padre, mire, aquí está el chiquitín, está aprendiendo a caminar, y entonces lo llevan, y entonces el niño un poco así como que suéltame, yo quiero caminar solo, claro. no te pasa, te puedes caer. Bueno, se cae el niño y se golpea en la frente con una mesita de centro. Entonces la mamá lo levanta y dice, ay, mesa Tonta. tonta. Y le digo, no fue la mesa. No fue. Hay que enseñarlos. No, Sí, si claro. te sueltas, Te te pasa. pasa esto. Ojo. Porque a veces como que echamos la culpa a todo y a todos, Claro. de nuestras Bueno, situaciones, de nuestras acciones. Entonces, desde pequeños enseñarle que toda acción tiene una consecuencia positiva o negativa. Y tuya. Y tuya, es tuya, claro, es tu claro. decisión. Es que estaba Y con también tales eso- amigos, no, bueno, fue una influencia, sí, pero tú tomaste la decisión al final de Efectivamente. hacer esta acción y la consecuencia la tienes tú. Claro. De hecho, Eso podemos sí. ver que la Virgen de Fátima, cuando se le aparece a los niños, Lucía, una de los videntes, tenía 6 años Sí. y les enseña el infierno. Claro. Entonces, Claro. imagínate, si la Virgen sí, ya a la los Virgen, niños claro, les está claro. enseñando y ellos hablan de haber visto monstruos, bestias, cosas muy feas, quiere decir que también nosotros, Sí, claro. a nuestros hijos, en la medida que nosotros vamos viendo ese desarrollo, que podemos hablarles de una manera del temor de Dios, porque sí hay que ir purificando su conciencia, no purificando, sino más bien haciendo Formando. más fina la conciencia en los niños, porque a veces, ay, tú sí puedes comulgar, ¿qué pecado vas a tener? No. En su edad, claro que sí. tienen pecados. Sí, por supuesto. Entonces hay que enseñarles a ellos esa confesión Sí, también. claro. Muy interesante. Bueno, pues vamos a irnos a un pequeño corte, no sin antes recordarles que nos llamen y que también se metan a nuestra página en Facebook, Mujeres en Misión. Regresamos. Gracias porque nos siguen acompañando. De verdad agradecemos por todas sus llamadas. Hemos recibido tantas llamadas, no saben de verdad qué gusto nos da. Sigan también metiéndose a nuestra página de Facebook, Mujeres en Misión. Dios quiere que todos los hombres se salven. Y así lo decía San Pablo en la primera carta a Timoteo 2:4. Padre, ¿debemos esperar la salvación de todos los hombres? Bueno, hemos tocado varias pinceladas de este tema y bueno, hemos visto que Jesucristo se encarna precisamente para la salvación y la redención del hombre. Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios ha hecho hasta lo imposible porque todos nos salvemos. Sin embargo, hablábamos de la libertad del hombre. Por eso entra en juego también lo que decía San Agustín:
Dios te creó sin ti, pero no te va a salvar sin ti. Entonces, en la mente de Dios es que todos se salven. Ahora, el que todos nos salvemos, pues ya depende de cada uno. A mí me impresiona muchísimo que el pecado más fuerte que nos hace caer en el infierno y al principio o en cualquier parte de nuestras vidas o al final es el orgullo. Es como muy fuerte y marca mucho. Sí, y sí. qué impresión que solamente con una falta de esa cosa tan fuerte caigamos para siempre en la ausencia de Dios. Sí? ¿Qué fue lo que hizo a Satanás? Bueno, a Luzbel, ¿verdad? Rechazar a Dios, su orgullo. Non serviam, no te serviré. No estoy de acuerdo contigo. Y muchas veces eso es lo que hay en el fondo del pecado. No estoy de acuerdo contigo. Yo prefiero esto que me gusta, que me agrada, que me parece, que pienso, que digo, que... ¿no? Entonces, sí, es verdad, la soberbia y el orgullo está a la raíz de todo pecado. Y precisamente cuando tienes una sociedad orgullosa, apagada de sí misma, cuando tienes una familia orgullosa, apagada de sí misma, cuando tienes un muchacho, una persona, una familia, una madre, un padre de familia, un empresario orgulloso, soberbio, apagado de sí mismo, ¿qué es lo que va a brotar de su alma y de su corazón? Pues eso, un rechazo continuo. ¿Por qué? Porque él se quiere poner al centro. Y al centro, solo Dios nuestro Señor. Y el orgullo Al nos centro lleva Cristo. a no querer perdonar, acomodar los mandamientos a nuestra comodidad, Nuestro antojo. ¿no? Bueno, yo llevo mis mandamientos, claro, pero a mi manera, a mi medida, a cómo me acomoda, ¿no? Acomodo a un Dios light, lo pongo como me vaya, claro, a ver, ahí está, así me acomoda, y mi orgullo no me permite equivocarme, no me permite ver que estoy en un error, y mucho menos pedir perdón, ¿no? Entonces, ese orgullo y esa soberbia nos va a llevar a la ausencia y a la lejanía de Dios. Sí. Y no lo vemos, ¿no? No lo ves, sí. Porque estás tranquilo y seguro que tienes la razón. A veces decimos, sí, es que yo no rechazo a Dios. Sí, a lo mejor no lo rechazas de una manera explícita, ¿no? Claro. Pero sí de una manera implícita, porque empiezas rechazando al hombre, al ser humano que tienes a un lado, sea tu esposo, tus hijos, tu suegra, tu amigo, tu hermano, ¿no? Y cuando empezamos a rechazar al hombre, a la gente que nos rodea, a la que tenemos todos los días, a quienes podemos palpar, a quienes escuchamos, si empezamos rechazándolos a ellos, si empezamos con actitudes de soberbia, de egoísmo, de no querer perdonar, ¿no? De no querer ayudar, de hacernos sordos, ¿no? Como dice el Papa Francisco, a las necesidades de los más desvalidos, de los que menos tienen, de los que menos oportunidades tienen. Entonces, como que nos vamos cegando a esa realidad palpable que poco a poco nos lleva a cegarnos a esa realidad trascendente que es Dios nuestro Señor. Porque lo que hayas hecho a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste. Que no se nos olvide que estamos hablando de que el infierno sí existe, sí existe, y no nada más nos acordemos de que existe en los chistes, porque hasta muy malos chistes hay. Nos reímos, los disfrutamos, los contamos, nos los aprendemos y los buscamos en Facebook, en internet y todo para contarte un buen chiste del infierno. Pues no es ningún chiste, existe y existe bien. Sí, a veces nos reímos o nos burlamos del infierno porque nos causa miedo y esas cosas que nos causan miedo como que las banalizamos. Las banalizas. Ay, no es tanto. Como un niñito, así, como el típico, más vale pedir perdón que pedir permiso, y luego me aviento el pleito, ya pasó una semana y lo vuelvo a hacer. No, aquí no hay tiempo. Y también no esperar, como usted dice, del orgullo, de que a veces estás tan sobrepagada de ti misma y no hay que esperar que nos suceda algo, porque muchas veces es lo que sucede. Yo he visto infinidad de gente que tiene que esperar un sacudón de esos graves para que vuelva los ojos a Dios. Porque definitivamente en el dolor, creo que no hay nadie que se quede allá. Siempre buscas a Cristo. Entonces no esperar que sucedan esas cosas para estar cerca de Él. Mejor cerca de Él, y si que nos van a suceder, vivirlas de una manera diferente y no como una consecuencia, un castigo, sino bueno, es parte de la vida también, ¿no? Pero acuérdense que nadie da lo que no tiene, ¿eh? Claro. Nadie da lo que no tiene, y por eso es importante la oración. Por eso es importante acercarnos a Dios nuestro Señor con toda la humildad. Dios nos ha puesto unas herramientas maravillosas
unos instrumentos maravillosos que son los sacramentos, para que con humildad nos vayamos acercando a Él y digamos en el sacramento de la confesión: Señor, me equivoqué, perdóname. Padre, ¿y cómo ayudan las oraciones a nuestros hermanos vivos y a nuestros hermanos muertos? Sí. Cuando uno está cerca de Dios, nuestro Señor, ¿verdad? Siente esa preocupación por los demás. Por eso, cuando nosotros oramos, rezamos el rosario, cuando vamos a misa, cuando tenemos algún momento de reflexión personal, pues no está mal, ¿verdad? No estaría nada mal el poner en esas intenciones no solamente nuestras necesidades particulares, sino sobre todo poner también ahí las necesidades de tantas almas. Nosotros no sabemos quién está en el infierno. No sabemos quién está en el infierno, pero lo que sí sabemos es que todos somos candidatos. Nuestras oraciones, Sí. Padre, en el infierno ya no le sirven a las personas que están Ya en el No, infierno, ya ¿verdad? nada. Y precisamente porque todos somos candidatos a ir al infierno, tenemos que rezar unos por otros. Claro, Tenemos que encomendarnos. Lo que decíamos antes, tenemos que pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame tus dones para entender, para conocerte, para acercarme a ti, pedirle el don de piedad. Oiga, Padre, pero a ver, si el marido no es así muy devoto, no va mucho a misa, en fin, La espiritualidad no es lo suyo. no es lo suyo la espiritualidad, pero uno como esposa rezas por él, pides por él, oras por él. ¿Sirven esas oraciones? Totalmente. Hay una anécdota muy bonita que cuentan del cura de Ars, ¿verdad? Estaba una señora muy preocupadísima, y le decía al cura de Ars: señor cura, tengo unos nervios y una angustia de que mi marido sea condenado, porque no venía a misa. Todo lo que era cuestión de la iglesia no quería saber nada. Yo tenía que estarlo empujando, venía a misa así a regañadientas, teníamos discusiones por esta situación. Y tengo miedo, ¿no? Tengo ese temor, tengo esa angustia de que mi marido pues esté ya en el infierno. Claro. Entonces el cura de Ars le dice: bueno, pues vamos a ponernos en oración y vamos a preguntarle a la Virgen, a ver qué nos puede decir de este señor. Bueno, ya después el cura, a los 2-3 días, habla con la señora y le dice: no te preocupes. ¿Te acuerdas aquella ocasión en esa fiesta mariana, cuando tu marido vino y empezó a hacer esas florecitas para los adornos de la Virgen? Los hizo con tanto cariño y con tanto amor que le valieron esa protección, y Dios le concedió en el último momento el arrepentimiento de su vida, de sus pecados, ¿no? Entonces, claro, pero fue por la oración de esa mujer. Padre lo encomendaba continuamente, ¿no? Es la oración la que ayuda también, ¿verdad?, a que la gracia de Dios llegue a muchísimas almas. Ay, qué Pero bonito. que no se sienten y nos digan: que te vaya muy bien en misa, reza más por mí, porque no me quedo ver el fútbol. No. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y, señora, sí, recen por sus maridos. Recen mucho por sus maridos. Nos vamos a ir a un corte, por favor, llámenos, métanse a nuestra página Mujeres en Misión, regresamos. Gracias, muchas gracias porque nos siguen acompañando. Y aquí valdría la pena reflexionar si después de haber escuchado todo esto, ¿valdrá la pena vivir en pecado mortal y exponerte a una condenación eterna? El sufrimiento ya vimos que es eterno. Más vale llevar una vida recta para salvar nuestra alma. Mientras estemos vivos, si hay solución. ¿Verdad, Maye? Bueno, tenemos muchas preguntas. No, bueno. Y muchas llamadas. Y poco tiempo. Muy poco tiempo. Qué barbaridad. Oiga, queremos agradecerles por todas sus llamadas, por todas sus felicitaciones. Qué barbaridad. Esto nos hace, la verdad, alimentarnos de felicidad y de ganas de seguir en este programa, compartiendo con ustedes y seguir formándonos. Simplemente hay puras felicitaciones, padre. Yo creo que gracias. La verdad no veo algo que no esté muy contestado. A lo mejor después usted lo hará llegar por correo o algo. Ya le pasaremos todas las preguntas. ¿Con una? ¿Cómo andamos de tiempo? Sí, señores, no, sí. Sí, tenemos chance para que A ver, conteste digo, alguna pregunta. creo que ya está muy, pero bueno, vamos otra vez a responder la que es de las últimas para que quede más claro. ¿Quién inventó el mal y quién inventó el infierno?
O sea, ¿de dónde nació? ¿De dónde? ¿Dónde nació el infierno y el mal? Bueno, acuérdense que el mal, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia de bien. El micro, padre. Perdón. Sí, para que vean que el programa es en sí. vivo. Sí. Bueno, ¿qué es el mal? El mal es la ausencia de bien. Por ejemplo, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de la luz. Entonces, no es que nosotros nos estemos inventando algo. Sin embargo, que le damos nombre a una realidad. Y esa realidad es el mal cuando hay una ausencia de bien, del bien debido. Entonces, no es que uno se lo saque de la manga para asustar a todo el mundo, no, es una realidad que constatamos, ¿no? Y el punto de referencia siempre va a ser la bondad, la belleza, la verdad. Ausencia de Dios igual a infierno, ¿no? Exactamente, sí. Ahí se inventa Ausencia exactamente de Dios es el infierno. Ausencia del amor de Dios es el infierno. Ausencia de esa relación personal con Dios, ese es el infierno. Entonces, no es que nosotros nos inventemos algo, sino simplemente estamos dándole nombre a una realidad. Y sí existe. Sí existe. Y al este ser tema. dogma de fe, los cristianos tenemos que creer en ella. Nos guste. Totalmente. Es La uno de los pregunta es parte de máximos. para ¿Hay ser que creer en el cristianos. infierno, padre? Respuesta concreta. ¿Hay que creer en el infierno? Sí, es un dogma de fe. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es uno de los novísimos, una de esas realidades, ¿verdad?, futuras en las que tenemos que estar meditando. Así como existe el infierno, también existe el cielo, también existe el purgatorio, también existe un juicio particular, un juicio final. Entonces, todas son esas realidades, ¿verdad?, que siempre es bueno reflexionarlas, meditarlas, y hay muchas formas, ¿no? Algún retiro espiritual, algunos ejercicios espirituales, eso nos ayuda muchísimo. Qué lástima ¿verdad? que no tenemos Bien, tiempo dice. para eso, ¿no? Que usted nos pidió con qué apoyarnos, todas las herramientas de los lados. Oiga, muchas gracias por todas Sí, sus no, felicitaciones. no, sí, Cuenten llamada. con nuestras oraciones, que las piden mucho y las vamos a poner a los pies de nuestro Señor en la capilla. Muchas gracias de verdad por todo. Fernando, muchísimas gracias. Queremos nada más que por favor nos dé una bendición para todas las personas que estamos aquí en el estudio, pero sobre todo para todos ustedes que están allá en casa, que nos están viendo. Padre, por favor, su bendición. A los maridos, padre. Bueno, a todos, ¿verdad? Porque también hay maridos que rezan muy bien por sus mujeres. Bueno, Dios Padre misericordioso, que has reconciliado al mundo con la muerte y resurrección de tu Hijo, infunde los dones del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones para que podamos comprender y entender la grandeza de tu amor misericordioso, pero también el respeto que tienes por la persona humana, por su libertad. Señor, haznos hombres libres, abrazando la verdad, la belleza, el amor. El infierno es la ausencia de tu presencia, de tu amor misericordioso, pero no porque tú nos rechaces, sino porque nosotros conscientemente te rechazamos. Ayúdanos a entregarnos con generosidad, a preocuparnos por los demás, a rezar por los demás, de tal manera que esos dones que infundas en nuestra alma y en nuestro corazón redunden en gracias infinitas, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy Y bien. así con esta hermosa bendición, Padre, les damos las gracias por habernos acompañado, a ustedes por haber estado con nosotros, no sin antes recordarles que llenen siempre su vida del amor de Dios y siempre de la mano de la Santísima Virgen María. Nosotras somos Mujeres en Misión y muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias.